El olor a cedro recién cortado era el perfume de la vida de Mateo. No era un simple aroma, era la fragancia de la herencia, de la paciencia y del amor que su abuelo, don Felipe, vertía en cada guitarra. Mateo era su nieto, su aprendiz, y su vida se medía en las vetas de la madera, en el brillo de la laca y en el canto de las cuerdas. Su abuelo no era solo un artesano. Era un maestro que creaba guitarras, un poeta de la madera, un sanador de almas a través de la música, un viejo y sabio paisa con las manos llenas de callos y el corazón lleno de historias que contaba mientras el serrucho cantaba sobre la madera. Desde que Mateo tiene memoria, el taller de don Felipe en un rincón de la cordillera andina era su segundo hogar, su refugio, su universo. Era un espacio sagrado, donde las herramientas colgaban en la pared como reliquias, cada una con su propia historia y un brillo especial, como si contaran los años de trabajo duro que tenían. El polvo de la madera flotaba en el aire como si fueran motas de estrellas, y el sonido de las herramientas era una sinfonía que solo ellos dos entendían a la perfección. Mientras otros chinos jugaban fútbol con sus amigos o corrían detrás de carritos de madera, él pasaba sus tardes enteras viendo a su abuelo trabajar, fascinado por la magia que salía de sus manos. Observaba cómo trazaba el patrón de un mástil con un lápiz de grafito, cómo lijaba la caja de resonancia hasta que la superficie era tan suave como la seda, cómo tallaba la roseta, ese pequeño círculo de madera y nácar, con una paciencia infinita que a él, de niño, le parecía un superpoder. A veces, su abuelo lo dejaba ayudar con las tareas más sencillas, como pasarle una herramienta o recoger las virutas de madera. Esos pequeños momentos eran los más valiosos para Mateo. Don Felipe le enseñó que una guitarra no era solo un instrumento. Era un ser vivo con un alma propia, un compañero de vida. «Escúchela, mijo», le decía con su voz grave mientras golpeaba suavemente una tabla de pino. Ella le dirá qué quiere ser, qué sonido quiere dar. Si la trata con respeto, le devolverá la armonía. Esas palabras se le quedaron grabadas a Mateo en el alma, como si fueran la primera nota de la sinfonía de su vida. A los 15 años, él ya era su mano derecha, su fiel escudero. No solo podía distinguir entre el sonido de un pino abeto alemán y uno de Canadá, sino que sus propias manos, que hasta entonces solo habían conocido la torpeza, comenzaban a imitar la danza experta de las de su abuelo. Había una conexión casi mágica entre ellos, una comunicación que no necesitaba palabras, solo el sonido de un cepillo sobre la madera o el zumbido de una sierra eléctrica. Era la transmisión de un legado, de una pasión que venía de generación en generación. Su abuelo le había regalado un pequeño banco de trabajo cuando cumplió 10 años, un banco a su medida, con su nombre tallado en la parte de abajo, y en él, Mateo comenzó su propio camino. Sus primeras guitarras eran torpes, imperfectas, con algunas astillas y acabados irregulares, pero llenas de la pasión de un joven que soñaba con ser como su maestro. Don Felipe las revisaba, nunca con crítica, siempre con una sonrisa y una frase de aliento. «No tenga miedo a cometer errores, mi niño», le decía. «Cada astilla es una lección, lo que importa es el amor que le pones a cada corte». Con el tiempo sus manos se volvieron más hábiles, más seguras. Su abuelo lo llamaba la promesa. Y la gente de la vereda, del pueblo, se acercaba al taller para ver al joven prodigio que ya estaba creando su propio nombre en el mundo de la madera y las cuerdas. A los 20 años, Mateo ya era considerado un prodigio en su comunidad. Sus guitarras tenían un sonido brillante y cálido, y su abuelo sonreía con orgullo cuando lo veía afinar la última cuerda. La obra maestra de Mateo hasta ese momento era una guitarra que había construido para su padre, una guitarra que él había nombrado la Canto a la Montaña, por el sonido profundo y resonante que tenía. Había pasado un año entero trabajando en ella, utilizando las maderas más finas que había en el taller y cada una de las lecciones de su abuelo. El día que se la entregó, su padre, un hombre de pocas palabras, la tocó y por primera vez en su vida lo vio llorar. «Felipe estaría orgulloso», le susurró. «Has honrado su legado». Esas palabras fueron el mayor premio que podía haber recibido, un reconocimiento que valía más que cualquier trofeo. Pero el sueño de Mateo iba más allá. Él quería construir una guitarra que fuera legendaria, una que un día fuera tocada por un gran músico y que su sonido trascendiera el tiempo. Y su abuelo, don Felipe, había prometido ayudarle. Juntos habían comenzado a trabajar en lo que él llamaba la guitarra del alma, una pieza de arte que sería la culminación de sus vidas. Era un proyecto ambicioso,
utilizando una madera de más de 100 años que su abuelo había guardado para una ocasión especial, una madera que había sido cortada por su propio padre y que tenía la historia de su familia en sus vetas. Cada noche, después de la cena, se sentaban en el taller y don Felipe le contaba historias sobre la madera, sobre los árboles de los que provenía, sobre los artesanos que habían trabajado con ella antes que ellos. Mateo sentía que estaban construyendo algo más que un instrumento. Estaban construyendo un puente entre el pasado y el futuro, entre el legado de su abuelo y su propio destino. Una noche, mientras trabajaba en la roseta, su abuelo le dijo: «Esta guitarra no será solo tuya, mijo, será un pedazo de su corazón». Esas palabras se quedaron grabadas en el alma de Mateo. Pero lo que no sabía, lo que nadie podía saber, es que el destino, con su cruel ironía, tenía otros planes. El rugido de un motor se escuchó a lo lejos, un sonido que no tenía nada que ver con el ronroneo suave de un taladro o el raspado de un cepillo. Su abuelo se levantó, se limpió las manos en su delantal y le dio la espalda. «Parece que ha llegado el momento», le dijo con un tono de voz extraño, como si supiera lo que iba a pasar. Le dijo que había una caja con herramientas viejas en su camioneta que quería que revisara para el proyecto. Y justo cuando Mateo se acercaba a la ventana para ver si alguien necesitaba ayuda, un destello de luz lo cegó por un instante. Una tractómula que había perdido el control en una curva cerrada se dirigía directamente hacia el taller. «¡Abuelo!», gritó, pero fue demasiado tarde. En ese instante todo se convirtió en un grito ensordecedor de metal retorcido y madera crujiendo. El mundo de Mateo, que hasta ese momento había olido a cedro y a vida, de repente olió a goma quemada, a gasolina y a la muerte de un sueño. El mundo de Mateo se volvió un eco de dolor. No el dolor agudo y punzante de los huesos rotos, sino el eco sordo y constante de la pérdida que le oprimía el pecho. El sonido del metal retorciéndose y el estruendo de la madera partida se quedaron grabados en su memoria, reproduciéndose una y otra vez en las pesadillas que no le daban tregua. Cuando despertó en el hospital, lo primero que sintió fue la venda gruesa que cubría sus manos, un peso extraño, una ausencia de sensación. No podía mover los dedos, no sentía nada. Era como si sus manos no le pertenecieran, como si fueran ajenas a su cuerpo, como si alguien se las hubiera robado, llevándose consigo su identidad, su propósito en la vida. El médico le explicó con un tono serio que su abuelo, don Felipe, había fallecido en el acto. La tractomula que se había estrellado contra el taller había causado un daño irreparable, y su abuelo no había sobrevivido. La noticia cayó como un martillo sobre la cabeza de Mateo, dejándolo sin aliento, sin lágrimas. La enfermera lo miró con una compasión que él no quería, con una lástima que le hería más que las heridas mismas. Le explicaron que el accidente había sido brutal. La tractomula que perdió el control impactó la camioneta de su abuelo y luego se estrelló contra el taller, destruyendo todo a su paso. Su abuelo no había sobrevivido. «Lo siento mucho, señor», dijo el médico con una voz que sonaba como un zumbido lejano. Sus manos, el impacto fue severo. Tuvimos que hacer lo mejor que pudimos, pero el daño en los nervios y los tendones es irreversible. No podrá volver a realizar trabajos de precisión. La voz del médico se escuchaba lejana, como un eco en un túnel oscuro, y las palabras se repetían en su cabeza, una y otra vez. Esas palabras, «no podrá volver a realizar trabajos de precisión», resonaron en la habitación como una sentencia de muerte. El médico podía haber dicho que nunca volvería a caminar y no le habría dolido tanto, pero decir que sus manos, que sus herramientas, que su conexión con su abuelo habían sido arrancadas de él era un golpe que le partió el alma en 1000 pedazos. Mateo miró sus manos vendadas, envueltas en gasa, y su impotencia lo consumió. Sus manos, sus herramientas de vida, ahora solo eran un recordatorio de lo que había perdido, de la vida que había planeado y que se había desvanecido en un instante. Sintió una ola de furia que lo ahogaba, una rabia que no podía expresar. ¿Por qué él? ¿Por qué su abuelo? ¿Por qué la guitarra del alma? El mundo se había vuelto un lugar injusto, un espacio vacío donde la música no existía. Se sentía como un espectro, caminando por la tierra sin un alma que lo habitara. Cuando finalmente le dieron de alta, regresó a un hogar que se sentía vacío. El taller de su abuelo, que una vez fue el corazón de la casa, ahora era una cicatriz, un recuerdo doloroso de una vida que ya no existía.
Las herramientas, antes brillantes y afiladas, estaban cubiertas de polvo, y la madera, que una vez fue tan vibrante, se veía opaca y muerta. Mateo no podía entrar al taller. No podía soportar ver lo que una vez fue su futuro reducido a escombros. Sentía un dolor físico y emocional que le impedía respirar. La casa entera se había vuelto un museo de sus recuerdos perdidos, un santuario de lo que ya no era. El sonido de la risa de su abuelo, de su voz, del canto de la madera, todo se había desvanecido. Su madre intentó ayudarlo, como solo una madre colombiana sabe hacerlo. Le trajo comida a su habitación. Intentó hablar con él. Lo animó a salir. «Mateo, tu abuelo querría que siguieras adelante», le decía con los ojos llenos de lágrimas, su voz temblorosa de la tristeza. Pero él no podía. Su vida, su identidad, su sueño, todo había quedado enterrado con él. ¿Quién era él si no era un maestro de guitarras? Era solo un fantasma en su propia casa, un cuerpo sin propósito, un eco de una melodía que nunca se completaría. Pasaba sus días en la cama, mirando al techo, reviviendo el accidente una y otra vez, torturándose con el qué hubiera pasado si... Se sentía atrapado en un bucle de dolor, sin poder encontrar una salida. Se refugiaba en el silencio. Ya no escuchaba música, no podía soportar el sonido de una guitarra, porque le recordaba lo que había perdido. Cada melodía era una puñalada en el corazón. Le dolía escuchar a su madre cantar, le dolía ver a su padre escuchar la radio, le dolía el sonido de la risa de los vecinos. El mundo se había vuelto una sinfonía de dolor que no podía dejar de escuchar. Su corazón se sentía como una guitarra sin cuerdas, sin sonido, sin vida. Un día su madre, en un intento desesperado por sacarlo de la depresión, trajo una de las guitarras que él había construido. Era la guitarra que le había hecho a su padre, la Canto a la Montaña. La puso en la cama, esperando que Mateo la viera y que lo inspirara, que la música lo sanara. Pero él no pudo soportarlo. Ver ese instrumento tan perfecto, tan lleno de vida, le hizo sentir un vacío insoportable. Era una burla, una cruel ironía del destino. Mateo tomó la guitarra, la levantó con sus manos temblorosas y la arrojó contra la pared con todas sus fuerzas. El sonido del golpe, el crujido de la madera rompiéndose, el estallido de la furia, fue liberador por un momento. La rabia que había estado guardando por tanto tiempo finalmente salió a la superficie. Su madre entró a la habitación y lo vio rodeado de astillas y cuerdas rotas. No dijo nada, solo lo abrazó y lloró en silencio. Fue entonces que Mateo se dio cuenta de lo lejos que había caído. No solo había perdido su sueño, sino que estaba destruyendo a las personas que lo amaban. Después de ese incidente con la guitarra, Mateo se dio cuenta de que su dolor no solo lo estaba destruyendo a él, sino que estaba destrozando el alma de su familia. La culpa lo consumió, se sentía como un traidor a la memoria de su abuelo y al amor de sus padres. Su madre, que siempre había sido tan fuerte, se veía agotada y triste, con los ojos hinchados de tanto llorar. Su padre, que una vez fue un pilar de fortaleza, ahora caminaba con la cabeza baja, sin poder mirarlo a los ojos. Mateo era una carga para ellos, un recordatorio constante del accidente y la pérdida de su abuelo. Decidió que no podía seguir así. Tenía que irse, tenía que encontrar su propio camino, lejos del eco del silencio que había dejado la muerte de don Felipe. Un día, sin decir mucho, se fue de la casa, dejando atrás a su familia, su pasado y el fantasma de su abuelo. Buscó trabajo en la ciudad. Pero era un fantasma de la persona que había sido. Su confianza se había esfumado y sus manos, que una vez fueron su mayor orgullo, ahora eran un obstáculo. No podía hacer trabajos que requirieran precisión. No podía levantar cosas pesadas. No podía hacer nada que lo hiciera sentir útil. Intentó trabajar en una fábrica de textiles, pero era torpe, le dolían las manos y no podía seguir el ritmo de las máquinas. Los gerentes lo miraban con lástima y lo despedían con una palmadita en la espalda. «Lo siento, mijo», le decían, «pero este camello no es para usted». Entonces, ¿qué camello era para él? ¿Existía algún trabajo que pudiera hacer con sus manos rotas, con su alma rota? Se sentía como un inútil, un peso muerto para la sociedad, para el mundo. Finalmente consiguió un trabajo como velador en una fábrica abandonada, un lugar de escombros y fantasmas, tan vacío como él se sentía por dentro. Era un trabajo solitario, sin interacciones, sin expectativas, sin futuro. Pasaba sus noches caminando por pasillos oscuros, el eco de sus pasos resonando en el silencio.
El único compañero que tenía era un perro de la calle que se acercaba cada noche en busca de comida. Le dio de comer, le puso un nombre, Tango, en un intento por recuperar un poco de la música que había perdido. Pero no era suficiente. Se sentía vacío, un alma errante en un mundo que no le pertenecía. Vivía en un cuartucho sin ventanas, con una cama de madera y una mesa de plástico. Comía en la calle, en los puestos de comida más baratos, y pasaba sus días en el parque, viendo a la gente pasar, a la gente reír, a la gente vivir, a la gente con sus vidas completas. El dolor de sus manos era constante, un recordatorio físico de su fracaso. Las cicatrices eran gruesas y blancas, como mapas de una tierra baldía, sin vida. A veces, en las noches más frías, intentaba tocar las cuerdas de una guitarra invisible, imaginando el sonido que una vez pudo crear, las melodías que había soñado con crear. Pero era una tortura, un recordatorio cruel de lo que había sido y de lo que nunca más volvería a ser. Se sentía como una astilla, un pedazo de madera que se había roto y que ya no podía ser parte de un instrumento completo, un pedazo de un sueño que nunca se haría realidad. La casa de sus padres que había dejado atrás se había convertido en un santuario para él, un lugar donde podía ir y ser él mismo, sin la necesidad de ocultar su dolor. Pero incluso allí, el fantasma del taller de su abuelo lo perseguía. La puerta estaba cerrada con llave, el polvo cubría la entrada. Era como un museo de un pasado que había perdido, una tumba de sus sueños, de su legado. Sentía una necesidad visceral de entrar, de ver el lugar donde su abuelo había trabajado, donde había pasado los años más felices de su vida. Un deseo insoportable de volver a ese lugar de magia, de música, de vida. Una noche, con el corazón en un puño, buscó la llave del taller en el viejo cajón de su madre, un cajón lleno de recuerdos de su infancia. La llave estaba oxidada, como si no se hubiera usado en años. Abrió la puerta y el olor a polvo y madera vieja lo golpeó como una bofetada. Las herramientas colgaban en la pared, intactas, pero su brillo se había desvanecido. El banco de trabajo de su abuelo estaba cubierto de una fina capa de polvo, como una sábana de fantasmas. Y ahí, en un rincón, debajo de una lona vieja, estaba la guitarra del alma. La guitarra que su abuelo y él habían comenzado a construir. Estaba rota, dañada por el impacto, con un agujero en la caja de resonancia y las cuerdas rotas. Era un recordatorio cruel de lo que pudo haber sido y de lo que nunca más sería, un espejo de su propio dolor. La rabia lo invadió de nuevo, la rabia, la frustración y la tristeza. Sintió una necesidad incontrolable de destruir todo, de terminar lo que el accidente había empezado. Agarró una de las herramientas de su abuelo, un martillo de madera, y lo levantó, listo para terminar con todo el dolor. Pero en el último momento, se detuvo. Su mano temblaba, y las lágrimas se derramaron por sus mejillas. No era furia lo que sentía ahora, sino un dolor profundo. Un dolor que le recordaba la promesa que le había hecho a su abuelo, que su legado nunca moriría. Pero ¿cómo podía cumplir esa promesa si no podía hacer nada con sus propias manos? Mateo cayó al suelo, rodeado de polvo y cenizas, su futuro y su pasado hechos añicos. El fondo del abismo se sintió como una extraña paz para Mateo. Después de su colapso en el taller, ya no había nada más que perder. El silencio ya no era un eco de dolor, sino una oportunidad para escuchar algo nuevo. Permaneció allí, sentado entre los escombros de sus sueños, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, sino el peso de una pregunta que lo había atormentado desde el día del accidente. ¿Qué hubiera hecho su abuelo? Él nunca se habría rendido, nunca se habría ahogado en la autocompasión. Él habría buscado la manera de hacer que la música volviera a sonar. Su abuelo siempre le decía: «La vida es como una guitarra, mijo, a veces se desafina, pero siempre puedes volver a afinarla. La música siempre encuentra la manera de salir». Su mirada se posó en un objeto que había pasado por alto. No era una de sus guitarras o las de su abuelo, sino un instrumento viejo y maltratado que don Felipe había guardado en un estante polvoriento, como una reliquia olvidada. Era una guitarra clásica, pero su madera estaba resquebrajada, la laca se había desprendido en muchos lugares y le faltaban varias cuerdas. Era un instrumento destinado al olvido, un objeto que la mayoría de la gente hubiera tirado a la basura. Pero algo en Mateo, una chispa que creía haber perdido para siempre, se encendió.
La idea no era construir, sino restaurar. La idea no era crear algo nuevo, sino devolver la vida a lo viejo. Era un trabajo de paciencia, de dedicación, de amor por la historia de los instrumentos, no por la perfección de los mismos. Sus manos no podían tallar o moldear, pero tal vez con la ayuda de herramientas especiales y una paciencia infinita, podrían lijar, pegar, barnizar y restaurar. Se dio cuenta de que esta era la única manera de honrar el legado de su abuelo, la única manera de sanar su propia alma. Mateo salió del taller con la guitarra en sus manos, sintiendo el peso de la madera vieja como un ancla en el océano de su vida. Se sentó en su banco de trabajo, fuera del taller, en el jardín donde su abuelo y él habían plantado un naranjo hace muchos años. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, y el olor a tierra mojada le trajo un recuerdo lejano y hermoso, el recuerdo de su abuelo, de su risa, de su sabiduría. Comenzó a trabajar. Sus dedos se movían torpemente, sin la gracia y la seguridad que una vez tuvieron. Cada movimiento era una lucha, un dolor físico que le hacía gruñir de frustración. Intentó usar un cuchillo para raspar la laca vieja, y se cortó. Intentó pegar una pieza de madera resquebrajada y se le rompió. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de rabia, sino de frustración. En ese momento, su madre, que había notado su regreso y su nueva motivación, salió de la casa y lo vio. No dijo nada, solo le trajo un plato de fruta y se sentó a su lado. Tu abuelo siempre decía que las mejores lecciones se aprenden de los errores, le susurró. No te rindas, mijo. No hay fracaso en el intento, solo en la rendición. Sus palabras fueron como una medicina para su alma herida. Mateo no se rendiría. No esta vez. Se levantó y fue a la bodega. Había cajas llenas de herramientas viejas, algunas que su abuelo había guardado por años, que nunca había visto. Encontró un pequeño juego de herramientas de precisión, herramientas que no eran para construir, sino para reparar. Pequeños alicates, pinzas, lijas de grano fino. Eran perfectas para sus manos temblorosas y sus dedos dañados. Y lo más importante, encontró un libro viejo y polvoriento que su abuelo había escrito. Era un diario de restauraciones, un registro de todas las guitarras viejas que había salvado del olvido. El libro se llamaba La promesa de la madera vieja. El libro se convirtió en la guía de Mateo, su mentor, su conexión con su abuelo. En sus páginas, don Felipe había escrito las historias de cada guitarra, de los músicos que las habían tocado, de las batallas que habían librado y de la música que habían creado. Y en sus páginas, Mateo encontró un amor y un respeto por la historia de los instrumentos que nunca había considerado. Se dio cuenta de que su abuelo no solo era un maestro de guitarras, sino un guardián de la historia, un narrador de la vida a través de la música. Pasó los siguientes meses trabajando en esa guitarra vieja. Cada día era un desafío, una lucha contra la frustración y el dolor. Pero cada noche, cuando miraba el progreso que había hecho, sentía una extraña paz, un propósito que no había sentido en mucho tiempo. No estaba creando algo nuevo, sino devolviendo la vida a algo que se había perdido. Era un trabajo de amor, de paciencia y de respeto por la historia. Sus manos, que una vez fueron un recordatorio de su fracaso, ahora eran un puente hacia el pasado. La guitarra vieja se convirtió en su terapia, su conexión con su abuelo y su primer paso en un nuevo camino. No era el camino que había soñado, pero era un camino lleno de esperanza y propósito. Se dio cuenta de que el dolor no era el final del camino, sino el comienzo de uno nuevo, un camino de sanación y redescubrimiento. La restauración de la guitarra vieja fue el renacer de Mateo. Después de meses de trabajo, de lágrimas y de dolor, el instrumento finalmente estaba completo. La madera, que una vez fue opaca y resquebrajada, ahora brillaba con un calor profundo, con una luz propia. Le puso cuerdas nuevas y, con sus manos temblorosas, la afinó. El sonido que salió de ella no era perfecto, era un poco ronco, pero era un sonido de victoria, un sonido de un alma que había encontrado su camino de regreso a casa. La melodía llenó la casa y su madre entró a la habitación con una sonrisa. «Tu abuelo estaría muy orgulloso, mijo», le dijo. «Has hecho que su música vuelva a sonar». La historia de superación de Mateo se extendió por su comunidad en la cordillera. La gente comenzó a buscarlo, no para encargarle guitarras, sino para que restaurara sus viejos instrumentos, los tesoros que guardaban de sus propios abuelos. Un hombre le trajo la guitarra que su abuelo le había regalado,
un instrumento que había sido olvidado en un altillo por años. Una mujer le trajo una guitarra que había sido dañada en un incendio. Cada instrumento tenía una historia de amor, de pérdida, de un sueño que se había roto. Y Mateo, con sus manos imperfectas, con su corazón lleno de dolor, les devolvía la vida, les devolvía la música. Su taller, que una vez fue un lugar de tristeza, se convirtió en un lugar de sanación, de esperanza. El olor a cedro viejo y a laca nueva se mezclaba con el aroma a café colombiano y a conversaciones profundas, a historias de vida que se contaban entre cada lijada. Mateo no era un maestro de guitarras, era un sanador de instrumentos, un consejero de almas. Cada guitarra que restauraba era un pedazo de su alma que se curaba. Aprendió a trabajar con sus limitaciones, a usar herramientas que le ayudaban a compensar la falta de precisión. No podía tallar, pero podía pegar y barnizar con una paciencia infinita. Sus manos, que una vez fueron un recordatorio de su fracaso, ahora eran un símbolo de su resiliencia. Un símbolo de que las heridas pueden sanar, de que las cicatrices pueden ser hermosas. Pero su mayor desafío, el que sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar, era la guitarra del alma. La guitarra que su abuelo y él habían comenzado a construir y que había sido dañada en el accidente. La guitarra que era un recordatorio constante de su pérdida. Un día, con el corazón en un puño, se acercó a la guitarra. El agujero en la caja de resonancia era como una herida abierta, un recordatorio de la tragedia que había acabado con la vida de su abuelo. No quería tocarla, no quería enfrentarla, pero sabía que tenía que hacerlo si quería sanar por completo, si quería cerrar ese capítulo de su vida. Se sentó en el banco de trabajo, con el instrumento en sus manos. Era más que una guitarra, era un pedazo de su abuelo, un pedazo de su pasado. Comenzó a trabajar, no con la idea de restaurarla, sino con la idea de honrar su memoria. Trabajó lentamente, con cuidado, sintiendo la madera en sus dedos. Y fue entonces, cuando estaba lijando la roseta, que sintió algo extraño. Un pequeño golpe. Detuvo su trabajo y miró más de cerca. Había un pequeño compartimento secreto en la parte inferior de la caja de resonancia, un lugar donde su abuelo había guardado algo. Nunca lo había notado antes, porque el compartimento era tan pequeño que se perdía en la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el compartimento y encontró una pequeña nota, doblada y sellada con cera. Era una nota de su abuelo. Mi niño, si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto a prueba. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas perdido, recuerda que la música no está en tus manos, sino en tu corazón. La guitarra que construyas, o la que restaures, será un pedazo de tu alma. No te rindas. Sigue creando, sigue amando, sigue siendo un maestro de guitarras. Las lágrimas nublaron la vista de Mateo. Su abuelo lo había sabido. Había sabido que algo malo iba a pasar. Había sabido que algún día él tendría que enfrentar la vida sin él, sin sus manos. Su mensaje era un regalo, una última lección, una última muestra de amor. Mateo se dio cuenta de que su abuelo no era solo un maestro de guitarras, sino un filósofo, un maestro, un padre. Su legado no era solo la música que creó, sino la música que le enseñó a crear. Y en ese momento, supo lo que tenía que hacer. Tenía que restaurar la guitarra del alma, no para él, sino para su abuelo. La restauración de la guitarra del alma fue un viaje emocional y espiritual para Mateo, el final de un largo proceso de sanación. No era solo un trabajo de carpintería, sino un trabajo de sanación. Cada astilla que pegaba, cada capa de barniz que aplicaba, era un paso más en su camino de superación, un paso más hacia la aceptación y el perdón. Ya no le importaba si sus manos temblaban, ya no le importaba si el trabajo era imperfecto. Lo que importaba era el amor que le ponía a cada corte, a cada lijada, a cada nota. Y en ese proceso encontró la paz que había estado buscando por tanto tiempo. Un día, un joven en silla de ruedas se acercó a su taller, con una guitarra de plástico en sus manos. «Señor, ¿usted podría arreglarla?», le preguntó. «No suena, no sirve para nada». Mateo lo miró y vio en sus ojos el mismo dolor que una vez vio en los propios. El dolor de no poder hacer lo que uno ama, de no poder ser lo que uno quiere ser. Mateo se sentó con él, le enseñó a trabajar con las herramientas que él usaba, le enseñó a sentir la madera en sus dedos.
Y en ese momento se dio cuenta de que su propósito no era solo restaurar instrumentos, sino restaurar almas. La música, que una vez fue solo su pasión, ahora era una herramienta para sanar a otros, para dar esperanza a quienes la habían perdido. Finalmente, la guitarra del alma estaba lista. La restauración había sido un éxito. La madera, que una vez fue un recordatorio de su dolor, ahora brillaba con un nuevo propósito. La roseta, que una vez fue un recuerdo de un sueño roto, ahora era un símbolo de su renacimiento. Mateo le puso las últimas cuerdas y, por primera vez, la tocó. El sonido no era como el que su abuelo y él habían soñado. Era un sonido más profundo, más maduro, más lleno de vida. Era el sonido de un alma que había encontrado la paz. El sonido de la esperanza. Mateo miró la guitarra en sus manos y supo que no podía quedársela. Era un símbolo de su viaje, pero era una historia que tenía que ser compartida, una historia que tenía que ser contada. La llevó a un hospital de niños, donde donó la guitarra para que fuera usada en terapias de música. Los niños, que tenían sus propias batallas, se reunieron alrededor y, por primera vez, vio sus rostros llenarse de esperanza. La música, que una vez fue su dolor, ahora era su alegría, su medicina. Él no fue un maestro de guitarras legendario, no construyó una guitarra que trascendiera el tiempo. Sus manos nunca recuperaron la habilidad que una vez tuvieron, pero se convirtió en algo más importante. Se convirtió en un sanador de instrumentos, en un guardián de la historia, en un profesor de vida. Y en ese proceso, encontró su propia voz, su propia melodía. Esta es la historia de Mateo, el maestro de guitarras que perdió sus manos y encontró su alma. Su historia no es una historia de perfección, sino de resiliencia. No es una historia de un sueño cumplido, sino de un nuevo propósito encontrado. Y es una historia que nos dice que no importa lo que la vida te quite, siempre, siempre, se puede encontrar una nueva forma de crear belleza en el mundo. El amor que su abuelo le enseñó no era solo por la madera, sino por la vida misma. Y esa es una lección que nadie, ni el destino, ni el dolor, ni el silencio, le podrá quitar jamás.